Paz de Cristo, Dios los bendiga. Soy el hermano José Gallegos. Discúlpenme las luces, estoy en mi recámara queriendo hacer esta nueva enseñanza. Quisiera hablarle a la iglesia, cuando menos algunos hermanos que como su servidor en ocasiones ha batallado con esta carne pecaminosa, con este cuerpo que no se separa de nosotros, que tiene la tendencia en ocasiones a fallar, a pecar. Yo quisiera en este día invitarlos que hagamos una breve oración. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo tu santo y poderoso nombre, Señor. Te pido, Señor, que unjas mis labios, que me ayudes, Señor, a compartir este mensaje, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero titularle Un leproso limpio. Un hermano perdonado. Gloria a Dios. Aleluya. Los invito a Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Amado hermano, Dios nos ha llamado a que vayamos a la casa de Israel. Y nosotros hemos recibido el mensaje de un judío que su fama no cesa, sigue creciendo, de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de estos 12 varones que Dios escogió, judíos también, hijos también de la casa de Israel, que nos da una instrucción que vayamos primero a los hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Dios nos ha llamado a sanar y ya leímos la lectura. Pero en este día yo quisiera decirle que también nos mandó a limpiar la lepra. ¿Y qué es la lepra? La lepra, amados hermanos, es una enfermedad infecciosa crónica. Es una enfermedad que afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa del tracto respiratorio superior, a los ojos. Aunque es cierto que los armadillos pueden ser portadores de la lepra y contagiar a los seres humanos, cabe señalar que fuimos nosotros los que les transmitimos esta enfermedad primero a ellos. Hay de aquellos que les gusta el armadillo, ¿verdad? Un día yo miré a un hermano, fuimos de cacería y matamos un armadillo y el hermano pues se los comió. Yo dije: hermano, no comas porque pues son portadores de lepra. Y me imagino que el hermano pues se acordó de la cita bíblica que oremos por los alimentos y pues gracias a Dios no se enfermó. Amén. Dios lo bendiga al hermano. Yo quisiera relacionar la lepra, hermanos, al pecado que en ocasiones lamentablemente todavía nos siguen causando tropiezos. Ahí en Levíticos capítulo 13 del 1, todo Levíticos, lo invito a que lo lea, y una porción del capítulo 14 habla sobre las instrucciones de Dios a los sacerdotes, ¿verdad? De detectar la lepra, ¿verdad? Y la palabra de nosotros, o la palabra de Dios, perdón, que nosotros leemos, también nos enseña a detectar cuando estamos mal, hermanos, cuando pecamos. Está llena de instrucciones para no hacerlo. Para darnos cuenta también cuando estamos infectados de lepra pecaminosa. Y bueno, y dice Levíticos capítulo 13, versículo 1 al 3, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo:
Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Imagínese el pastor que cuando hace el llamado viniera a visitarnos a la casa, por la sola vista de sus ojos espirituales, viera nuestro error, falla y pecado. Y ahí al instante nos declarara inmundo, pecador. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, y gracias a Dios que si algún día Dios le revela algo de esa magnitud, que ha sido prudente el siervo de Dios en no publicarlo, sino orar por nosotros. Amén. Dice la Biblia ahí un poquito más abajo, en el versículo 45 de Levíticos 13. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Mire usted, hermanos, que nosotros seamos descubiertos en el pecado, en el acto del pecado, haciendo pecado, contaminados del pecado, y que todavía esto se aplicase a hoy en día. ¿Cómo sería? ¿Cómo nos viera la humanidad, nuestro entorno, los de afuera, nuestra familia, con esa vestimenta rasgada? Y no pudiéramos estar cerca de ellos, porque una de las cosas que tenía que ser el inmundo, el leproso, es ser apartado. Estar apartado para no contaminar a los otros. Y aquel que se acercara a un leproso, el leproso tenía una tarea que hacer. Tenía que anunciarse: inmundo, inmundo, inmundo soy. No se acerquen a mí. Apártense de mí. Hoy en día gritaríamos: soy pecador, he fornicado, soy adulterio, robo, miento, chismoso, idólatra, rebelde, iracundo. Llámelo. Todo tipo de pecado está ya plasmado en la palabra de Dios. Día tras día nos damos rozones con el pecado. Es difícil evitarlo. Es difícil, pero no imposible, amados hermanos. No imposible. No imposible. El Hijo de Dios que se llena de la presencia del Espíritu Santo camina en el Espíritu. Camina en el Espíritu. Porque aunque la carne quiera, el Espíritu quiere más. Porque dice la palabra: a la verdad el Espíritu quiere, pero la carne se opone. Se fija, el Espíritu quiere. Él quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que podemos combatir el pecado? Hermanos, tenga una intimidad continua con Dios. Tenga una intimidad continua con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Había varias partes donde Levítico nos dice que la lepra se daba a conocer, se pegaba, se infectaba, se manchaba. Y habla que en la mano, en el cuerpo, en la cabeza,
en las vestimentas o en la vestidura, en el vestido. Y por último, en la casa. Ay, Señor Jesús. Todos nosotros, hermanos, hemos pecado de una manera o de otra. La mano, el que roba, el que todavía extiende su mano a lo que no debe de hacer. Amén. Que de aquellos que no cuidan su cuerpo. Que de aquellos que no lo visten con una vestimenta apropiada, decorosa, que ya lo dice la palabra en el Nuevo Testamento. Que de aquellas personas que todavía sigue su pensamiento divagando en iniquidad y perversidad, que ya quiere salir del culto para ir a ver lo que no debe. Que de aquellas personas que traen el pecado a la casa. Si usted lee Levíticos capítulo 13, usted va a ver de lo que estoy hablando. Va a leer y se va a convencer de que esa lepra todavía no ha cesado, que nos contaminamos con ella, pero ahora espiritualmente hablando. Levíticos 13:46 dice: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Yo me recuerdo un día que miré lo que no debería y no podía ir a acostarme. No podía estar al lado de mi esposa. No cometí el acto de nada, miré simplemente. Pero así me sentía como un leproso contaminado. Como un leproso que necesitaba ser limpiado. Me recuerdo que llegaba pidiéndole perdón a mi esposa, después que había orado, después que me había derramado, pidiéndole a Dios purificación de mi pecado. Me confesaba con ella y con Dios. Y fue una etapa de mi vida muy oscura. Yo no sé si tú estés pasando por algo similar o has pasado por algo similar. Dios quiere limpiarte de esa lepra. Quiere limpiarte de la lepra que has traído a tu casa. La lepra que lamentablemente traes en tus vestidos. La lepra que traes en tu cabeza, en tus pensamientos, en tu cuerpo, en tu mano. Levíticos 14:13 dice: y degollará el cordero en el lugar donde se degolla el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa del sacerdote es cosa muy sagrada. Toda persona, hermanos, todos los hijos de Dios, todos los hermanos, toda la iglesia, nuestro Señor nos dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesares tu pecado, Él es fiel y justo en perdonarnos de toda maldad. Él es fiel y justo de perdonarnos de toda maldad. El sacerdote tenía que degollar una oveja o un cordero
una víctima por causa de aquel que estaba contaminado con la lepra. Pero déjenme decirles que aproximadamente 2000 años atrás hubo una oveja, un cordero, que enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue crucificado para limpiarnos de la lepra del alma, del espíritu y del cuerpo. Dice versículo 29 de Levíticos 14, y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Es por eso que tenemos que ir al altar, tenemos que pasar al santuario y recibir esa unción de parte de nuestro pastor, recibir esa oración para ser limpios. Tenemos que confesar nuestro pecado, nuestro error. Y me imagino usted, o en este caso su servidor, cuando ya sabe que Dios, después de que se ha confesado, Dios lo ha perdonado, cuán gran agradecimiento hay en nuestro corazón. Amén. Mire lo que dice ahí más adelante, el siguiente versículo 30. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de sus palominos según pueda. Una tórtola, un palomino, ahí va una ofrenda. Uno en sacrificio de expiación, va una, por el pecado, y el otro en holocausto, van dos. Además de la ofrenda, van tres. Hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Aquí nos piden el diezmo y ya estamos a veces como, ay Señor, el diezmo. Pero allá tenía que hacerlo por expiación, holocausto y todavía la ofrenda. Porque aquel leproso que había sido declarado limpio estaba agradecido del corazón. Estaba agradecido porque Dios lo había perdonado, lo había limpiado, purificado nuevamente y nuevamente se había integrado en la sociedad en el cual habitaba. Amén. Hay varios pasajes bíblicos que nos hablan de ciertos personajes que lamentablemente habían adquirido lepra por causa de pecar. Uno de esos personajes lo encontramos en el libro de Números. Discúlpenme, déjenmelo de tarea. Pero en el libro de Números, amados hermanos, encontramos a nuestra hermana María o a Miriam, hermana de Moisés y de Aarón, que dice que murmuró. Dice que Jehová sacó a Moisés y a Aarón y a ella afuera del campamento. Y pues le empieza a decir el Señor, se enojó el Señor y le dijo, mira, Moisés es un hombre muy manso y especial y obediente. Y se pasa de manso. Usted lo puede ver en la concordancia, búsquela. Discúlpeme, estoy en deuda en ese pasaje. Y usted va a leer que por causa de esa rebeldía, Miriam se contaminó de lepra, o Dios le mandó la lepra, más bien es lo que va a leer.
por causa de la rebeldía, Dios permite que usted y yo estemos llenos a veces de enfermedad, que nos vaya mal. Lo permite, no estoy diciendo que lo manda. Nosotros no lo buscamos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, ¿verdad? Dice Deuteronomio 24:7, cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de obedecer, de observar diligentemente y de hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Fíjese, hay que cuidar de hacer, de estar vigentes continuamente con la palabra de Dios, para que nosotros no nos contaminemos. Amén. Ir a nuestro pastor a que nos oriente, ¿verdad? Que nos dé una orientación, hablar con él, ¿verdad? Con un anciano, con un ministro, que nos oriente para no pecar. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. Es lo que, el último versículo, lo que dice ahí, en Deuteronomio 24. Acuérdate. O sea que el pecado, Dios nos dice, mira, acuérdate lo que te puede pasar. Acuérdate de María, nos pone a María de ejemplo, que nos acordemos de ella, por su murmuración. Acuérdate de María. Dios manda plaga, amada iglesia. Números 14, ya me acordé, Números 14, lea ese capítulo, ahí está María. Le cayó la lepra por murmurar, por ser chismosa, qué sé yo. Pero por murmurar, eso sí dice la palabra. Porque decía ella, pues ¿qué acaso nomás Dios puede hablar con Moisés? Tenga cuidado, no vaya a murmurar con el pastor. Dios nos libre, Dios me perdone a mí porque lo he hecho. Y ya le pedí perdón tanto al pastor como a Dios. No a nuestro pastor, a un pastor. Y he conocido varios. Me avergüenzo, lloré mucho. Pero déjenme decirles, amados hermanos, esto es como una confesión mía. Vale la pena ser orientado por nuestro pastor, para que nosotros no murmuremos, no hablemos mal, no solamente de él, de ninguno. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También tenemos a Naimán y a Eliseo, ¿verdad? Que para que nosotros seamos limpios, lo único que se necesita es obedecer. Obedecer, así tan simple. No quería, ¿verdad? No decía Naamán, no, como que no me recibió y se molestó y todo, ¿verdad? Y luego iba de rebelde ahí el tremendote, ¿verdad? Hasta que uno le dijo, bueno, mi señor, pues obedece, el hombre, ¿qué te cuesta eso meterte las veces que te dijo Eliseo ahí en ese río? Y lo hizo y salió como piel de bebé, ¿verdad? Así como la mía, mira más, qué bonito. Paz de Cristo. Pensar de ser dignos de hacer algo que no nos pertenece, vestiduras de rey que representan autoridad. Mire, ¿por qué le leo eso? Segunda de Crónicas, capítulo 26, hay un personaje, el rey Usías, un rey que inició su reinado a la edad de 16 años, pero en este capítulo leemos a un rey que Dios le dio fama, lo hizo fuerte, pero él en su corazón
sintió que él era digno de prender incienso en el templo. Y lo vieron los sacerdotes y lo quisieron echar fuera y no quería. Y Jehová miró su rebeldía y le cayó lepra en la cabeza. A veces se nos olvida que tenemos que ser mansos y humildes. Él con su vestimenta, con sus vestiduras de rey, pensó que pues él lo podía todo. En su pensamiento él pensó pues ser digno, qué sé yo, ¿verdad? Pero ahí nos podemos dar cuenta que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Mansos y humildes de corazón. Y no hacer lo que no nos es permitido, amados hermanos. A los que ya me conocen, les he contado que yo fui ministro en otra iglesia. Y yendo a ayudarles a una iglesia, me hicieron una reunión algunos hermanos y me dijeron que pues, quisiera yo ser su pastor cuando ya tenían un pastor. Lo primero que hice fue presentarme con el pastor y decirle: pastor, con todo respeto, ya no puedo ayudarle, aconteció esto, tenga cuidado, le van a dividir la iglesia. Y pues me fui, hermanos, porque yo no quise. Si Dios no me llama a ser pastor, hermanos, voy a fracasar. El pueblo me llamó a ser pastor, no Dios. Y le dije: no, no es lo que Dios quiere. Y así estoy bien, mire, no pequé, gracias a Dios. Lamentablemente para ese pastor le dividieron la iglesia, pero está todavía fuerte el hermano echándole ganas en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, hermano, usted sabe de quién habla. Échele ganas, pastor. Tenemos varias escenas, ¿verdad? Dice la Biblia que había un leproso. Ahí lo encontramos en 3 libros del Evangelio, ¿verdad? En Mateo 8, Marcos 1 y Lucas 5, ¿verdad? Un leproso que Dios lo sanó, le rogó, ¿verdad? Si tú quieres, yo soy sano. Y pues el Señor dijo: yo quiero. Y dice que lo sanó. ¿Sabes que Dios quiere que tú seas limpio del pecado? Dios te quiere perdonar de tu falla, de tu error, de tu pecado. Y Él quiere. Él quiere. Es cuestión que tú quieras dejar ese pecado. Pero Él quiere que tú camines en santidad. Él quiere que tú camines en rectitud, en integridad. Él quiere. Es más cuestión de que tú dobles tu rodilla y le pidas perdón a Dios. Él está dispuesto a limpiarte, en sanarte de tu lepra, de tu pecado. Él quiere, el Señor quiere, créeme que Él quiere. Y le dan una instrucción, el Señor le dice: no le digas a nadie nada, porque si se regaba la fama del Señor que había hecho ese milagro, pues ya no podía entrar en el templo, ¿verdad? Pero cuando Dios nos sana, cuando Dios nos perdona, cuando sabemos que ha tenido misericordia de nosotros, ¿quién puede callar? Este leproso no pudo callar. Pero a causa de eso dice que se regó la fama del Señor, iba creciendo. Hasta nosotros ha llegado esa fama, amén. Cuando Dios te sane, no calles, testifica. Testifica del milagro que Dios ha hecho en tu vida. Testifica del perdón, la misericordia que ha tenido Dios en tu vida. Hay hermanos que a veces dicen: no, hermano, yo no sé qué decir ni qué hacer. Me decía mi pastor: hermano, no se necesita colegio bíblico. No se necesita ser un erudito de la escritura. Nomás confiesa, testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Así te vas a ganar a otras personas. Nomás testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Este leproso estaba fuera de la aldea, amados hermanos, apartado. Yo no creo que se la pasaba en una biblioteca del Pentateuco ahí, del Tanakh. No. Él estaba apartado, no había ni sacerdotes que se le acercaran a él, ningún rabí para enseñarle, no había nadie, estaba apartado. Pero lo que sí sabía es lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, había hecho, lo había limpiado, lo había purificado, lo había sanado.
y no podía callar ese milagro. Tú no puedes callar tampoco ese milagro de nuestro Señor. Y por último vemos a los 10 leprosos, ¿verdad? Que clamaban, ¿verdad? Hijo de David, ¿verdad? Ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Y dice que a los 10 los mandó, ¿verdad? Ahí en Lucas 17, que se presentasen delante del sacerdote, ¿verdad? Para que él pudiera testificar de que eran sanados. Pero dice que cuando iban en el camino, se dieron cuenta que habían sido sanados, pero uno solo regresó para decirle gracias al maestro, al sacerdote, al sumo sacerdote, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo es de la línea de Melquisedec, rey y sacerdote. Se presentó delante del sacerdote de sacerdotes. Y el Señor le dijo, ¿qué no eran 10? No seas tú uno de esos 9 que no regresa agradecido. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. Regresa. El maestro te está esperando con brazos abiertos. Y yo también. Regresa. Deja de escuchar el diablo que te ha contaminado con lepra en la cabeza, en tus pensamientos, en tus principios. Dios te sana hoy en el nombre de Jesús. Yoro Masaya Kiara. Dios te sana hoy en el nombre de Jesús. Te limpia tu vestimenta, te limpia tu cuerpo, limpia toda tu casa en el nombre de Jesús. Te limpia el Señor. ¿Y cómo sé yo eso? Porque aquella oveja que fue llevada al matadero, que no abrió su boca, que enmudeció, también dice ahí Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esa víctima ya fue sacrificada en un madero para que tú y yo seamos sanos, para que tú y yo estemos limpios de enfermedad, de pecado, de lepra. ¿Qué nos manda ahora el Señor? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Muéstrate al sacerdote para que él vea que ya no tienes lepra, que te has confesado. Arrepiéntete, hermano, te invito. Arrepiéntete. Voy a orar por mí y por ti. Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, quien quiera esté oyendo este mensaje, Señor, tú, oh Jehová, sacrificio perfecto. Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Los sacerdotes ponían sangre en el oído, en el pulgar y en otros lugares. Mas yo te pido en este día que tu sangre nos cubra, Señor. Que tu boca, Señor, nos declare limpios en este día. Que nos perdone, Señor, de nuestra maldad. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores del bien, a dar fruto y fruto en abundancia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. He llegado al final de este consejo que Dios puso en mi corazón. Yo te invito a que tú hagas también esa decisión de confesar tus pecados, ser limpios de esa lepra espiritual. Que Dios te bendiga, amado hermano, tú que me miras. Mi deseo es que el Señor continúe bendiciendo tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, la de tu casa. Gracias por oírme.
Amén. Dios te bendiga.